siendo y lo seguirá siendo. Vamos a entrar a la palabra en esta tarde. Mis hermanos reciban saludos de la iglesia en Etiopía. Hoy en la mañana estuve en una reunión con ellos a través del FaceTime, que ya lograron conectarse. Me dio mucho gusto, me marcaron esta mañana mientras estaban en una reunión ellos. Así es que reciban saludos de ellos, reciban ese saludo que les envían. Hoy ellos oran por nosotros todos los días. ¿Cuántos están contentos de saber que alguien ora por ustedes? Ellos oran, mis hermanos, fielmente, oran por cada uno de nosotros y conocer a muchos de nosotros. Así es que en el nombre de Jesús vamos a entrar a la palabra en esta tarde. Le voy a pedir a alguien que me baje un púlpito, que me traiga un púlpito aquí, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodos capítulo 3. Éxodos capítulo 3, cuando todos lo tengan pueden decir un fuerte amén. Éxodos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Aleluya, gloria a Dios. Creo que la bendición de Dios ha sido tan sobreabundante sobre nuestras vidas, mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo estaba recibiendo testimonios de lo que Dios hizo en la vida de mucha gente este fin de semana. Y realmente estoy tan contenta y tan agradecida a Dios por todo lo que Dios ha estado haciendo en la vida de las personas. He recibido testimonios, he recibido como la palabra que el Señor le habló a algunos hermanos se les ha cumplido, otros que se movieron por fe, vieron la mano de Dios moverse en sus vidas. Y creo que este es el comienzo de todo lo que Dios hace con nosotros. Así es que vamos a entrar a la palabra en Éxodos capítulo 3. No sé si me pueden acomodar ese micrófono, por favor. Éxodos capítulo 3 dice así, ¿todos lo tenemos? Apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, diga Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Diga, la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, haré yo ahora, iré yo ahora, diga, iré yo ahora, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo a Moisés, 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 y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, diga, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos das en este día, Señor. Gracias por la vida, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hijos, gracias por lo que haces, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Gracias, Señor, porque ciertamente tú te manifiestas a aquellos que te creen, tú te manifiestas a aquellos que esperan en ti, tú te manifiestas, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros lugares y en esta tarde quiero hablar sobre la vida de Moisés y la ley del sacrificio. La vida de Moisés y la ley del sacrificio. Y es tan importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que todo liderazgo conlleva sacrificio. Nosotros entendemos que no hay liderazgo sin sacrificio, y se puede hablar de liderazgo en la casa, se puede hablar de liderazgo en la iglesia, se puede hablar de liderazgo en nuestros trabajos o en la vida secular, en las diferentes áreas se puede hablar de liderazgo, y todo liderazgo conlleva un sacrificio. Y nosotros miramos aquí la vida de Moisés, que él tuvo que pagar un precio tan alto sin entender el propósito de Dios en su vida, pero fue procesado y fue pasado por ese proceso con un propósito, fue pasado por ese proceso para llegar a ser el varón
que diera la talla que Dios esperaba de él. Y muchos de nosotros a veces pasamos por procesos que no entendemos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para tu vida y para mi vida no es cualquier plan. Nosotros pasamos por diferentes procesos dependiendo del propósito de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros miramos y leemos la Biblia y vemos a muchos hombres, pero hubieron hombres en particular que sobresalieron por el proceso y por el tipo de liderazgo que Dios les había dado, o el llamado que Dios les había dado. Y tenemos nosotros, por ejemplo, a los 12 hijos de Jacob. Ellos tenían llamado, los 12 tenían llamado, los 12 nacieron con un propósito, los 12 Dios los marcó desde el vientre de sus madres, los 12 fueron la promesa que Dios le dio a Abraham, los 12 fueron la promesa de la cual Dios habló a sus padres. Pero vemos que hubo uno que sobresalió en muy particular y de una manera tremenda, uno que sobresalió al principio no tanto por lo deslumbrante de su llamado, no tanto sino por el proceso que pasó un proceso terrible, y vemos que ese fue el 11º hijo de Jacob, que es José. Vemos nosotros que él pasó por un proceso terrible en su vida, empezando por su propia casa. ¿Por qué? Porque el llamado de José era tan grande que sobrepasaba el llamado de sus otros hermanos, y cada uno de los 12 hijos de Jacob pasaron por procesos diferentes en sus vidas, pasaron por procesos diferentes, no menos o no más, pero un proceso diferente. Pero vemos que el que fue literalmente pasado por el fuego, pasado por las aguas y pisoteado como se pisa el lagar, fue José. Porque el llamado de José no era cualquier llamado, era salvar a toda una nación. Y no solamente su nación, sino que fue salvador de la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó con un propósito. Ahora, cuando José salió para Egipto, no salió como todos esperaban que saliera. No llegó como el Salvador que tenía que llegar a Egipto, no llegó deslumbrante, no llegó siendo líder, no llegó como un príncipe, como el hijo de Jacob, no, sino que él llegó a través del proceso. Diga, a través del proceso él fue dar a Egipto, y esos procesos no fueron fáciles, y no llegó por el camino que él se imaginó, llegó por el camino que la mano de Dios lo llevó para cumplir con ese propósito. Muchos de nosotros de repente estamos pasando por un camino que no queremos, que no es atractivo, que no es de gozo, que no es lo que esperamos, pero Dios te está pasando por ese camino porque se ha propuesto a cumplir ese propósito en su vida, en tu vida. ¿Por qué? Porque se ha propuesto que seas pulido, que seas tratado. Vemos nosotros aquí a Moisés, que él fue tratado, vivió en Egipto, y mientras vivía en Egipto tuvo lujos, tuvo todo lo que deseó su corazón. Era un príncipe porque para eso nació. Él nació para ser un príncipe del pueblo de Jehová, y lo tuvo todo, pero Dios lo tuvo que sacar y llevárselo al desierto, y en el desierto lo procesó por 40 años, y en el transcurso de ese desierto él se tuvo que despojar de Egipto. Diga, se tuvo que despojar de Egipto, y Egipto representa el mundo. Egipto representa el mundo. Entonces muchos de nosotros hemos sido procesados de una o de otra manera, y de repente el Señor nos sacó del mundo y nos ha traído, y allí en el desierto el Señor lo hizo pasar 40 años en el desierto, y en el desierto Moisés llegó a ser manso, llegó a envejecer, porque 40 años tenía cuando salió de Egipto, pasó otros 40 años en el desierto, y ahora tenía ya 80 años. Pero en esos 40 años que pasó en el desierto, y parecía que sus oraciones no llegaron al cielo, parecía que sus peticiones no fueran contestadas, parecía que Dios se olvidó de él, allí él aprendió a vivir callado, reposando. Allí él aprendió a callar y solamente esperar. Aprendió a vivir en silencio. Diga, en silencio, porque para escuchar a Dios tenemos que estar en silencio. Y allí en el desierto de repente
repente Dios se acuerda de él después de que pasan 40 años y él mira que una zarza, que algo está ardiendo, y lo mira desde lejos y escucha que Dios le dice: Moisés, 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 lo llama. Entonces cuando escuchó su voz, él fue. Si Moisés hubiera estado en Egipto, no hubiera escuchado la voz de Dios un día, porque hubiera estado ocupado y afanado con tantas cosas, como muchos de nosotros estamos, tan afanados con las situaciones que nos rodean, tan afanados con el sistema en que vivimos, tan afanados con la moda que va corriendo, tan afanados con tener lo mejor, tan afanados por querer el mejor trabajo, tan afanados por querer la mejor casa, tan afanados por querer triunfar, tan afanados por ser prósperos. Y nada de eso tiene nada de malo, pero lo malo es que nos ocupamos tanto que ya no podemos escuchar la voz de Dios. Y Dios anhela que escuchemos su voz. Dios anhela que lo apacible, en lo callado, podamos escuchar su voz. Y hay momentos en los cuales tenemos que entrar por ese proceso, porque si no atendemos la voz de Dios, Dios nos va a llevar por un proceso, porque nos ama. Dios nos va a llevar por un proceso para formar nuestro carácter. Dios nos va a llevar por un proceso para ensanchar nuestros corazones. Dios nos va a llevar por un proceso. Ahora Moisés ya era viejo, sabio y humilde, y delante de sus ojos él diría: 80 años han pasado, ¿de qué sirvo yo ahora? Pero el Señor dijo: ahora me sirves, ahora vas a ser de mucha bendición. Llega y lo toma en donde él estaba aguardado, en donde Dios lo estaba formando. Muchos de nosotros estamos aguardados en algún lugar en donde Dios nos está formando, en donde Dios está puliendo nuestro carácter, en donde Dios está ensanchando nuestros corazones, en donde Dios nos está enseñando a caminar por fe. Y yo miro la vida de Moisés, y la vida de Moisés nos habla y nos enseña que el ser líder demanda de continuos sacrificios. Tanto en tu casa como en la iglesia o en donde quiera que estés, demanda de continuos sacrificios. Sacrificios de negarte a ti mismo, sacrificio de trabajar. Por ejemplo, los varones cuando eran jóvenes no trabajaban tanto como ahora. Cuando eran jóvenes iban y trabajaban, y lo que sacaban les alcanzaba, y se compraban ropa, y se compraban esto, y se compraban aquello, y andaban bien. Pero cuando ahora se casaron y cuando eran jóvenes y de repente decían: hoy no quiero trabajar, no iban, llamaban que estaban enfermos. ¿Por qué? Porque no tenían una responsabilidad. Pero ahora que están casados, tienen esposa, tienen hijos, aunque estén cansados, se levantan porque saben que tienen una responsabilidad en su casa, porque saben que son líderes de su casa, porque saben que tienen de quién cuidar y a quién mantener, y se van a trabajar y sacrificaron su propia felicidad para hacer feliz a sus hijos. Cuando alguien se casa, se sacrifica para hacer feliz a la otra persona, tanto el hombre como la mujer. Y de la misma manera vino el Hijo de Dios y se sacrificó para nosotros ser feliz, se sacrificó para que nosotros seamos salvos, se sacrificó para que nosotros podamos alcanzar la gracia y la misericordia. Bendito sea el Rey de Gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, el liderazgo demanda de constantes sacrificios. Voltea a la persona que tienes enseguida y dile: el liderazgo demanda de constantes sacrificios. Y las circunstancias tal vez cambien de persona a persona, pero los principios siempre serán los mismos. La circunstancia en la cual yo voy a ser procesada tal vez sea diferente a la tuya, pero los principios son los mismos, los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y es tan importante, amada iglesia, de hombres y mujeres, pastores, evangelistas, maestros, profetas, salmistas, porque aquí están, son ustedes. Es tan importante que nosotros podamos ser procesados y podamos caminar como Dios quiere que caminemos para cumplir ese propósito. Por eso viene el apóstol Pablo y le habla a Timoteo y le dice: el que desea obispado, en otras palabras, el que desea liderazgo, buena cosa desea, pero es necesario, y le da una lista de todos los requisitos. Diga, una lista de todos los requisitos. Ahora, todos estos requisitos, diga, conllevan sacrificio. Sacrificio. ¿Sacrificar qué? Siempre tendremos que sacrificar lo bueno para alcanzar lo excelente. Hay muchas cosas que son buenas para mi vida.
Hay muchas cosas que son de beneficio para mi vida, pero hay cosas excelentes que Dios tiene para mí, que llevará que yo sacrifique las cosas buenas para alcanzar la excelencia. Y sabes, se me viene al pensamiento una niña que fue a un concierto y miró a un hombre que tocaba el violín. Y cuando terminó el concierto, ella se acercó a él y le dijo: yo daría mi vida para tocar como usted toca. Y él le contestó: eso precisamente es lo que he hecho. Entonces, amada iglesia, Jesucristo dio su vida para tocar y alcanzar al mundo, para tocar los corazones, para quebrantar los corazones. Y en el quebrantamiento es tan necesario que el quebrantamiento llegue a nuestras vidas. Y hay un momento de quebrantamiento en la vida de nosotros. Hay circunstancias muy peculiares en nuestras vidas en el cual nosotros somos quebrantados. Y en ese quebrantamiento suceden dos cosas. Digan que el quebrantamiento viene para dos cosas. Uno es para quitar la autosuficiencia de nosotros y otro es para despojarnos del orgullo. Entonces el quebrantamiento de una o de otra manera llega a nuestras vidas y nos hace quitar esto de nuestras vidas. Vemos a Moisés que él pasó por ese quebrantamiento en el desierto y sucedió dos cosas con él: la autosuficiencia de cuando era un príncipe que deslumbraba en Egipto. Ahora él había aprendido a depender de Dios, porque aunque no conocía su nombre, sabía que los hebreos tenían un Dios en quien creían. Sabía que los hebreos tenían un Dios que los sacó de su tierra y de su parentela, los llevó a Egipto, y que un día vendría a Egipto y los sacaría de regreso a una tierra que fluye leche y miel. Entonces nosotros miramos la vida de Moisés, que él en el fondo de su corazón sabía que hay un Dios. Diga: hay un Dios, no importa las circunstancias. Y miramos la vida de esta persona, que él tuvo que pagar un alto precio para llegar a ser efectivo en las manos de Dios. Moisés estuvo dispuesto a sacrificar los lujos, estuvo dispuesto a sacrificar el título que tenía en Egipto, estuvo dispuesto a dejar todo y salió. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? A medida que somos procesados, Dios nos bendice, y a medida que nos bendice, llegará un día que nuevamente nos pedirá sacrificar cosas que hemos trabajado, que hemos acumulado, que hemos como decir: ya lo logré. Ahí se vuelve a sacrificar, porque ahora él ya está en paz, él ya está tranquilo, él se resignó a vivir en el desierto, se resignó a vivir en la vida que llevaba. Ahora se resignó a cuidar a las ovejas de su suegro en las montañas, se resignó a esa vida. Ahora tenía esposa, ahora tenía hijos, pero de repente el Señor se le aparece en una zarza y lo llama y le dice: Moisés, Moisés, le dice: es necesario que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo, porque sus ruegos y sus lloros han subido hasta delante de mí. Pero Señor, ¿cómo voy a ir yo? Le dijo: ¿cómo voy a ir yo? ¿Sabe lo que pasó en este encuentro que Moisés tuvo con el Señor? Cuando él creía que estaba en paz, cuando él creía que estaba tranquilo, y ese encuentro manifestó, diga, los miedos que él llevaba en su vida. Le dijo: ¿cómo voy a ir yo? ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con Dios se manifiesta el temor en nuestras vidas, los miedos que llevamos adentro. Y miren los miedos que él manifestó. Moisés viene y cuando se encuentra delante de Dios, el primer miedo que mostró en el versículo 11 de Éxodos, mostró el miedo sobre sí mismo. Y él respondió y le dijo: Señor, ¿cómo yo podría? Vamos a leerlo, Éxodos 3:11, en el mismo capítulo en donde nos quedamos. Dice así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Qué le dijo? Ve, porque yo estaré contigo.
Vemos aquí que él le dice: ¿quién soy yo? Tuvo miedo de sí mismo, pero Dios le respondió asegurándole que estaría con él siempre, que no lo dejaría. De la misma manera, cuando el miedo se manifiesta en ti y le dices: Señor, ¿quién soy yo para hacer la obra? ¿Quién soy yo? Yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé, Señor, si voy a poder enseñar o si voy a poder predicar. Yo no sé, Señor, si voy a poder ser un buen líder. Yo no sé, Señor, si voy a poder ser un buen esposo. Yo no sé, Señor, si voy a poder servir como tú quieres que sirva en la iglesia. Y el Señor te dice: yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo voy a hablar a través de ti. Y miramos nosotros aquí la vida de él. El segundo miedo que él tuvo es concerniente a Dios. En el versículo 12 le dice: ¿qué le diré al pueblo cuando yo llegue? Me preguntarán: ¿quién te envió a mí? Y el Señor le contesta en el versículo 13 y le dice: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel. Él tenía temor de no saber quién era Dios, de no conocer a Dios, pero viene Dios y se manifiesta a él y se da a conocer como el yo soy. El yo soy, el siempre presente, el que no cambia, el que siempre está presente, el que siempre ha vencido, el que siempre ha conquistado, el que sacó a mi pueblo, el que le dio un hijo a Abraham, el que le sacó a Jacob, que su hermano era el primogénito, pero viene Jacob y entendió la bendición de la primogenitura, y viene el Señor y se agrada de aquello y lo toma de la nada, de ser un mentiroso, de ser un tramposo. Viene el Señor, le cambia la vida, le transforma la vida y lo hace Padre de naciones. De la misma manera el Señor viene a tomarte a ti. Cuando nosotros nos encontramos frente al Señor, se manifiesta el temor que hay en nosotros, se manifiesta aquello que nos detiene de ir a nuestro destino, se manifiesta aquello que nos detiene de poder crecer, se manifiesta aquello que nos detiene de poder servir a Dios libremente, se manifiesta aquello que nos detiene de poder adorar y servir a Dios, se manifiestan aquellos temores, porque en la presencia del Señor todo espíritu inmundo sale, todo espíritu inmundo es descubierto. En la presencia del Señor tú eres libre, en la presencia del Señor tú eres sano. Y a pesar de que Moisés tuvo principios tanto en la casa de Faraón como con los hebreos, porque su madre lo amamantó hasta que él pudo crecer, entonces se lo llevaron a la hija de Faraón. Ahí se le enseñó también sobre el Dios verdadero, pero a pesar de todo eso, él tuvo que ser libre, él tuvo que ser sanado, él tuvo que ser restaurado y él tuvo que ser afirmado. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Dios viene y te sana, te alcanza, te sana, te restaura y te afirma para lo que Él te llamó. Miren el tercer miedo que se le manifestó en Éxodo capítulo 4 versículo 1. En ese mismo capítulo, el 4 al 1, él tuvo miedo de otros. Miren lo que dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. En otras palabras, dirán: no te creemos, eres un embustero, no se te ha aparecido Jehová. Pero viene el Señor y le dice, el versículo 2: y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Diga: una vara. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Porque de una vara Dios le pudo mostrar su poder a Moisés, que con una vara que era insignificante. Saben que los pastores acostumbran tener una vara con el callado, con la puntita así dobladita, para cuando se cae una de sus ovejas las alcanzan y las sacan o las traen de regreso hacia ellos. Saben, así era la vara que tenía Moisés en sus manos, y para él pareciera que no fuera nada, que no fuera mucho, que solamente era una vara insignificante. Pero Dios mostró su poder, le dijo: tira la vara, y cuando tiró la vara se convirtió en una culebra, y Moisés se asustó, y entonces le dijo: ahora agárrala de la cola. La agarró de la cola y volvió a ser una vara normal, una vara natural, una vara que no hace daño. Pero sabe, Dios le estaba mostrando que con lo que él tuviera, él se iba a glorificar, que con lo que él tuviera, él iba a vencer, porque no era con sus fuerzas, sino que era el Todopoderoso que iría con él, era el Todopoderoso que estaría con él. Yo no sé qué es lo que tú tienes en tu mano, yo no sé qué es lo que tú tienes ahorita, que pareciera que no es nada, pero Dios se glorifica en tu vida, porque es Dios el que está contigo, porque Dios es tu Padre, porque Dios te defiende, porque Dios levanta tu cabeza. Lo que tengas en tus manos, tal vez digas: antes servía bien a Dios y ahora ya no le puedo dar lo que le daba. Pues lo que te
Y Dios lo hace en nuestras vidas. Miramos la vida de este hombre. Toda la Biblia es un ejemplo. Toda la Biblia es un ejemplo. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque Dios, el propósito de Dios es la buena obra en nuestras vidas. Diga: yo vivo para toda buena obra. En el nombre de Jesús, decláralo con todo tu corazón: yo vivo para toda buena obra. Por eso cuando hay procesos, solo adora a Dios. Cuando pasas por procesos, solo alaba a Dios. Cuando pasas por su proceso, sigue adorando a Dios. Cuando pasas por un proceso, solo sigue adorando a Dios, y sigue adorando a Dios, y sigue amando a Dios, y sigue adorando a Dios, y sigue amando a Dios. Y a medida que le adoras, a medida que le amas, a medida tú vas saliendo victorioso y Él va venciendo por ti. Tú vas saliendo victorioso y Él va peleando por ti. Tú vas saliendo victorioso y Él mantiene tu cabeza. Tú vas saliendo victorioso y Él te sostiene con su diestra. Tú vas saliendo victorioso. Oh, bendito sea el Rey de Gloria, porque Él está contigo, mi hermano. Él está conmigo. Él no nos deja, Él no nos abandona. Aún en el proceso, su mano está con nosotros. ¿Qué puede decir Satanás? Él es un mentiroso. ¿Cuántos creen que Él es un mentiroso? Entonces, ¿por qué le creen cuando les dice que Dios no los ama y que Dios no los escucha? Creemos en Dios. Diga: yo creo lo que dice Dios de mi vida. Yo creo lo que dice la palabra. Yo creo lo que Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo creo lo que Jesucristo me dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo creo lo que dijo Jesucristo: yo pongo mi vida por mis ovejas. Yo creo lo que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh, bendito Rey de Gloria. Iglesia, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios que está con nosotros cada día. Y el otro miedo que tuvo, concerniente a sus habilidades, en el capítulo 4, versículo 10, dudó de sí mismo y de su habla. Y en el capítulo 13, dudó de sus habilidades y de su habla. Pero Señor, si yo soy tartamudo, yo no podré hablar con ellos. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Señor, pero ya soy grande. Señor, pero yo nunca he predicado. Señor, pero es que me pongo nervioso, me pongo nerviosa. Señor, pero es que yo no puedo, me da vergüenza evangelizar. Señor, es que yo esto. No hay excusas. There is no excuses. No hay excusas. Dios nos dio la boca. Dios, que le contesta al Señor y dice: ¿quién te dio la boca? Molesto por todas las excusas. No hay excusas, mi hermano. Dios está contigo. Dios te formó. Dios te dio el habla. Dios habla a través de ti. Dios te enseña. A medida que tú te acercas, Él te enseña. Solo medita en su palabra, como nos enseñó en el libro de Josué, capítulo 1. Ahí está la clave del éxito de toda persona. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le dijo que se esforzara? Porque no iba a ser fácil. ¿Por qué le dijo que fuera valiente? Porque iban a salir enemigos grandes. Pero le dijo: sé valiente, esfuérzate, no temas ni desmayes. ¿Por qué le dijo no desmayes? Porque el camino no iba a ser recorrido en avión. En avión viajamos de aquí a Los Ángeles y en 2 horas estamos ahí bien bañaditos y cambiaditos como salimos. Pero se va por carro, 15 horas, 18 horas, llega cansado, con hambre, con sol, cansado, con ganas de llegar y bañarse rápido y comerse algo. Entonces, mis hermanos, muchos creemos que ese es el camino que vamos a seguir, pero los que siguen ese camino no entienden, hablan de lo que no saben, cuentan de lo que no saben, predican de lo que no saben. Pero los que caminan por ese proceso, cuando hablan porque vivieron, hablan porque vieron la gloria de Dios. Cuando alguien habla de sanidad, habla porque Dios lo sanó primero a él. Cuando Dios habla de salvación, habla porque Dios nos salvó a él. Cuando alguien habla del desierto, habla porque pasó por el desierto, porque fue procesado, porque sufrió, porque lloró, pero la luz de Cristo le alumbró y lo alcanzó. Oh, bendito Rey de Gloria, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tiene nuestras vidas en sus manos. Y Dios tiene un propósito. Mientras meditaba en esta palabra, pensaba en una pareja
que platicaban conmigo anoche, y ellos decían por el proceso que pasaron, como pareciera que el enemigo había destruido su matrimonio, pero viene el Señor y restablece. Por varios años estuvieron separados, pero viene el Señor y los vuelve a juntar, los vuelve a sanar, los vuelve a levantar, y ahora los ha enviado para servir. Oh, bendito sea el Señor. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que me ha alcanzado, ese es el Dios que está con nosotros, ese es el Dios que no nos abandona. Diga, los procesos son buenos. Diga, son buenos. Ya no voy a renegar, solo me voy a agarrar del Señor y voy a esperar. Bendito sea el Señor. Esperaremos en él. Dale un fuerte aplauso. Ahora solo, viejo y humilde, era tan útil en las manos de Dios. Tener hambre de Dios. ¿Cómo se tiene hambre de Dios? Muchos llegamos a través de circunstancias diferentes. Algunos llegamos por una situación a Cristo, llegamos con una necesidad, lo conocimos y empezamos a tener hambre de Él. Muchos llegamos y de repente fuimos sanos a través de una enfermedad. Muchos llegamos porque tal vez nuestra familia se había destruido. Muchos llegamos a punto de suicidarnos porque sufrimos cuando éramos niños, pasamos por traumas, pasamos por tantas situaciones y encontramos a Cristo, y de repente se volvió toda nuestra vida, y así llegamos, y así empieza a crecer el hambre en nuestros corazones hacia Dios. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Que cuando Dios se le aparece a Moisés en aquella zarza, no lo obliga, no se impone en él, sino que cuando Moisés mira aquella zarza y cuando le llama la atención, se empieza a acercar, y cuando se empieza a acercar, Dios lo llama, y cuando Dios lo llama, él llega hasta la zarza y empieza a conversar con el Señor, y el Señor allí le declara su propósito, el Señor allí le abre los ojos, el Señor allí le dice: para esto naciste. En otras palabras, le dice: para esto naciste, para esto, ahora vas a ir. Y quiero terminar el pensamiento de que ahora tenía que sacrificar lo que había logrado en 40 años en el desierto, que era su esposa y que eran sus hijos, porque ahora tenía que bajar a Egipto, y no se llevó a su esposa ni se llevó a sus hijos en el primer viaje que bajó a Egipto. Oh, bendito Rey de Gloria. Diga, el liderazgo es un sacrificio constante, es un sacrificio constante, pero ese sacrificio conlleva mucho fruto. Ese sacrificio es el que florece, porque la vida es una retribución, de que somos retribuidos a medida que nosotros sembramos. Lo que nosotros sembramos se nos retribuye en la ley terrenal de la vida. ¿Cuánto más en lo espiritual, querida iglesia? ¿Cuántos de ustedes, cuando alguien de repente, hablando del mundo, que alguien de repente abusa de un niño o de una niña, y nosotros lo estamos viendo por las noticias, ¿qué es lo primero que usted dice? Porque no lo encontraron, no supieron que fue, se escapó, y usted dice: pero la vida se lo va a cobrar, ¿verdad? Que muchos decimos eso de repente, pero la vida se lo va a cobrar. ¿Cuánto más conocer a Dios, amada iglesia, que tú sacrifiques y dejes algo que Dios no te vaya a retribuir, que Dios no te vaya a compensar? Que Dios, le dijeron sus discípulos al Señor: Señor Jesús, pero y nuestras esposas y nuestros hijos, y vino el Señor Jesús y les dijo: no hay quien sacrifique, que haya dejado casa, que haya dejado padre, que haya dejado madre, que haya dejado esposa y que haya dejado hijos, que no les sea retribuido en esta tierra y en el otro mundo. Dice: sino que serán retribuidos ahora. No vaya a decir: voy a dejar a mi esposa entonces, o voy a dejar a mis hijos. No, lo que Dios nos está enseñando es un principio, que no habrá sacrificio tan grande que hagamos que no seamos retribuidos. Dios nos quiere enseñar un principio, como lo hace con la semilla de mostaza, porque es que nos dio el ejemplo de la montaña. Porque a nuestra mente humana es imposible en lo natural que una montaña se mueva por tu palabra de un lugar, se arraigue y se plante en otro lugar. Porque es que Dios nos da un ejemplo tan superlativo para una mente humana, para que entendamos que su poder no tiene límites, que su poder, que Él es el Todopoderoso, que lo que se propone en su corazón lo cumple, que si nosotros le creemos con todo el corazón, Él hará y Él cumplirá. Oh, bendito Rey de
Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero darte un ejemplo del creerle a Dios, del caminar por fe y de hacer las cosas por fe. Este fin de semana, mientras el profeta predicaba acerca de los diezmos y las ofrendas, yo me incomodé un poquito cuando pidió que dieran $100, porque a veces uno siempre pone a veces el sentir humano. Me incomodé un poquito, porque yo conozco las condiciones de algunas familias. Entonces volteé de repente para atrás y le dije a una de mis hijas: da lo que puedas. Pero ella tomó otra actitud y ella me testificaba y dice: pastora, yo traía solamente ¿cuánto traía así? $105, dice. Y yo dije: voy a dar los 100. Y yo dije: perdóname, Señor, porque si ella hubiera escuchado lo que yo le dije, da lo que puedas. Y por eso se lo quiero contar. Y dice que puso los $100. Y me llamó y me dice: pastora, yo le quería contar, dice, lo que el Señor hizo conmigo este fin de semana fue tremendo, me dice así. Yo le testifico, me dice así, que yo trabajaba en una compañía y me llamaron, dice, después del congreso en estos días me llamó y me dijo: nos acordamos de ti porque siempre fuiste buena trabajadora y Dios nos ha puesto en nuestro corazón enviar un cheque de agradecimiento. Me enviaron $400. Oh, bendito sea el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire la fe de cada quien. Ni yo, siendo su pastora, tuve la suficiente fe que se necesitaba. Al contrario, volteé y le dije: da lo que puedas, porque puse el sentimiento. Y así caminamos muchas veces. Ponemos el sentimiento primero. Pero Dios quiere tratar con ciertas personas porque Él quiere bendecir ciertas personas, aunque pareciera que a veces algo es fuerte y otros no lo entendemos, porque a veces hemos permitido que el diablo venga a meter, y a veces hemos permitido. Yo soy una de las personas que yo no me paro en el púlpito a pedirle dinero. Yo no me paro, esa es mi naturaleza. Pero también entiendo que Dios usa a ciertas personas para bendecir a ciertas personas, y los que creen y responden con fe, Dios los bendice. Oh, bendito sea el Señor, mis hermanos. Dale un fuerte aplauso. Es para el que crea Dios. Y por eso podemos saber cientos de personas en un lugar, y Dios viene para bendecir, y no todos salimos, porque unos creen con fe como niños y otros decimos: ¿será o no será? O con que nos incomodamos un poquito. Pero Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Diga: Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Él no cambia, Él es el mismo. Y ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Moisés, ese es el Dios de José, ese es el Dios de Jacob, ese es nuestro Dios. Dijo el Señor: mi Padre, todo lo que escucho hablar a mi Padre, eso es lo que yo os hablo. No hablo de mi propia palabra, sino lo que escucho hablar a mi Padre, hablando del Padre Todopoderoso. Y si nuestro Señor nos enseñó de esa manera, de la misma manera, abramos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, abramos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Hija, yo quisiera que el domingo testificaras otro testimonio que recibí. Sabe que una pareja que estaba pasando por una situación tan difícil, que de repente vino alguien que se quería aprovechar de ellos, y esa persona les quería quitar la plusvalía de su casa, subió casi a $100,000, y esa persona les quería quitar la mitad, y fue una situación fea, fue una situación. Entonces viene él y ora y le dice: Señor, yo creo en los pactos, yo nunca he dejado de creer en los pactos, yo creo en los pactos, Señor. Y dice que él tomó una ofrenda y le oró al Señor, y fue y hizo un pacto y bendijo al siervo de Dios. Hermanos, hace 2 días me llamó y me dijo: pastora, me llamó la persona y me dijo: ya no quiero nada, que así quede todo, ya no quiero nada. Oh, bendito Rey de Gloria, diga: bendito Rey de Gloria. Créale al Señor, créale al Señor. Oh, bendito, lo que el Espíritu Santo le da testimonio a usted. Yo le puedo decir algunas cosas y lo puedo limitar a mi creer, en caminar en fe, pero si usted le cree a Dios con todo su corazón, lo que el Espíritu le da
el Señor lo hace. Y vemos nosotros a Moisés. Va a parecer que vas a acumular tanto y que de repente el Señor va a venir y te va a decir: te he dado todo lo bueno, todo lo que anhelas, todo lo que se goza, pero ahora te quiero llevar a lo mejor y vas a tener que sacrificar lo bueno para tener lo mejor. Y para hacer eso tenemos que estar tan afinados con Dios. Tenemos que estar tan seguros de quién Él es en nuestras vidas. Y de repente viene algo que nos sacude y nos hace estar de rodillas. Muchas veces han habido situaciones en mi vida que me vienen a sacudir para vivir sobre mis rodillas, porque solamente cuando me siento que estoy en un lugar en donde solo Dios me puede ayudar, allí aprendo a depender de Él. Y en tu vida tal vez vengan situaciones que no te esperabas, que esperabas todo lo contrario, y de repente te dicen: esto va a pasar, o de repente te dicen: aquello va a pasar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han metido sus papeles porque tienen miedo? Diga miedo. Se manifiesta el miedo de lo que vemos en la vida de Moisés, de decir: no, ¿y qué tal si aplico y no califico y la migra me saca? ¿Cuántos han pensado así? ¿Qué tal si no califico y de repente me dan orden de deportación? ¿Qué voy a hacer? Y saben que pensando en ese temor nunca metieron sus papeles, por el temor de que los vayan a sacar. Pero es que ahí se requiere caminar por fe. Y tal vez algunos de ustedes lo metieron y ya no saben, están con esa incertidumbre de que nos irán a aceptar o no nos irán a aceptar, o nos irán a dar deportación. No importa, camina por fe, sigue creyendo en Dios, que el que te trajo a esta nación fue Dios, el que te abrió las puertas fue Dios, el que te tiene viviendo en esta nación es Dios, y Él no te va a sacar hasta cumplir con el propósito para el cual te trajo a esta nación. Él no va a permitir que salgas, pero sí va a permitir cosas para que te hagan vivir de rodillas, para que confíes en Él, para que dejes de confiar en el sistema, para que dejes de confiar en los hombres, para que dejes de confiar en el dinero, para que dejes de confiar en tu trabajo, para que dejes de confiar, para que dejes de ser autosuficiente. Y ahora diga: Señor, ahora sé que solo dependo de ti. Y allí crecemos, y allí maduramos, y allí empezamos a ser de bendición. Oh, bendito sea el Señor, bendito sea el Rey de Gloria. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Aunque no responda, está con nosotros. Pero sabe que aún cuando no responde es una respuesta. Entonces Dios siempre responde. Voltea a la persona que tienes enseguida y dile: aunque pareciera que no responde, aún eso es una respuesta. Es una respuesta para nosotros. Ahora, Moisés fue quebrantado. Diga: quebrantado. Y en el quebranto nos despojamos de lo que creemos, de lo que somos, de lo que hacemos de nosotros, de lo que pensamos. Y allí entran los pensamientos de Dios. Este Moisés, 80 años, por eso me movió tanto el corazón cuando Dios le hablaba a la hermana María, porque ella, algo que me dice: ay, pastora, mire que a ella le gusta tanto evangelizar y visitar, me dice: pastora, si hubiera yo estado más joven, si Dios me hubiera alcanzado cuando yo era más joven, yo hubiera hecho más. Pero ¿qué le dijo? No llegaste tarde. Piensas como que has llegado tarde, pero no llegaste tarde. No has llegado tarde, mi hermano. No has llegado tarde, mi hermana. Has llegado en el tiempo correcto que Dios preparó para tu vida. Has llegado, aun cuando nos apartamos del Señor por algún tiempo y volvemos a regresar, no llegamos tarde. Todo es un proceso para que nosotros maduremos. Sabe que cuando yo empecemos caminos del Señor, el primer año me sentí y yo quería predicar y yo quería evangelizar y que no quería hacer, pero de repente sucedió algo y como era bebé espiritual me aparté de Dios por un tiempo, pero cuando regresé al Señor nunca más me volví a apartar. ¿Por qué? Porque el Señor me tuvo que procesar, el Señor me tuvo que llevar, y no solamente, sino que cada día, cuando llega a un cierto nivel en donde Margarita se está volviendo autosuficiente, va a tener que pasar por un proceso para volver nuevamente a estar refinada delante de Dios. Y cuando llega a un cierto nivel, voy a volver a tener que pasar por otro proceso. Pero bendito sea Dios Todopoderoso, porque sé que Él está conmigo. Entonces cada vez que pasamos por un proceso, diga: gracias, Señor, porque aunque no entiendo, sé que estás conmigo. Aunque no entiendo, algo estás haciendo de mí. Aunque no entiendo, Señor, estás puliendo mi carácter, estás ensanchando mi corazón. Pareciera que estoy solo, pero aquí es donde aprendo a depender de ti. Cuanto más sola me he sentido, es cuando he conocido más a Dios.
porque ahí lo he aprendido a conocer. Cuando siempre estamos rodeados, no reconocemos a Dios. Ahora, cuando Moisés fue quebrantado, digan quebrantado, y delante de Dios, cuando se encontró delante de Dios, se manifestaron todos los temores. ¿Cuántos de ustedes, cuando han estado delante de Dios llorando, en donde nadie los ve? Señor, es que esto, Señor, es que yo tengo miedo de esto, Señor, es porque esto, Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuántos han llorado así? ¿Verdad que sí? Estamos delante de la presencia de Dios y empieza a salir, y a medida que tú empieces a manifestarlo, se va de tu vida, 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 y el Todopoderoso te empieza a llenar, y te empieza a llenar, y te empieza a llenar, y te empieza a llenar de Él, y salen todos los espíritus inmundos que quieren detener la obra de Dios en tu vida. No la detendrán en tu vida, querida iglesia. Los espíritus inmundos no detendrán la obra de Dios en tu vida. El sistema no detendrá la obra de Dios en tu vida. Todo lo que veas en este mundo no detendrá la obra de Dios en tu vida, porque poderoso es el que te alcanzó, poderoso es el que está contigo. Dios nunca nos deja de amar, los que lo dejamos de amar somos nosotros. Dios nunca nos deja de ayudar, aunque no estemos en sus propósitos. Él nos ayuda porque somos sus hijos. ¿Sabe? Ese amor tan grande no lo vamos a encontrar en ningún lado, solamente en Cristo Jesús. Ponte de pie en esta tarde. Y le dijo el Señor a Moisés: ve, yo estaré contigo. Y ese mismo Dios te dice en esta tarde: no tengas temor, yo estoy contigo. No tengas temor, yo estoy contigo. The same God that spoke to Moses and says, go, I am with you. The same God that speaks to us tonight. And He's saying, don't be afraid, I am with you. Dios está contigo. Cierra tus ojos y habla con el Señor en ese momento. ¿Qué es lo que no has querido sacrificar que Dios te ha estado pidiendo? A veces nos resistimos en sacrificar algunas cosas y detenemos muchas cosas en nuestras vidas. Y la mayoría de las veces sabemos qué es lo que exactamente Dios nos ha pedido sacrificar. Sacrifica lo bueno para ir a lo excelente que Dios tiene para ti. Esta niñita le dijo a este violinista: daría mi vida por tocar como usted. Y él le dio la respuesta: eso precisamente he hecho, he dado mi vida para tocar como tú. Por eso Cristo dijo: dame tu vida, dame tu corazón, porque en el corazón mana todo lo que es nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de nuestro corazón. De ahí sale el amor a lo que sea, ya sea el dinero, ya sea el sistema, ya sea Dios. La maldad también sale del corazón. La nobleza también sale del corazón. Por eso un líder, amado hermano, aunque no te veas así, si Dios pudiera destaparte los ojos para que vieras el tipo de líder que Dios creó para que tú seas en su casa y en su reino. Oh mujer, si Dios te destapara los ojos y pudieras ver la líder que Dios ha forjado en ti, desde que te puso del vientre de tu madre, te marcó y te predestinó para ser de bendición en esta tierra. Varón, así te dice el Señor: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo no te dejo, yo no te abandono, yo hablaré por ti. Fui yo el que te hizo la boca, fui yo el que te formó en el vientre de tu madre, fui yo, soy yo el que da las habilidades, soy yo el que da los dones, soy yo la unción sobre aquellos que me buscan, soy yo el poder en aquellos que creen, soy yo el que contesta a aquellos que caminan por fe, soy yo, soy yo. Y por eso le dijo: le dirás al pueblo, el yo soy me ha enviado a vosotros.
Yo he decidido creerle a Dios con todo mi corazón, aunque mis ojos vean lo contrario. Porque a medida que mis ojos ven lo contrario es cuando sé con certeza que Él está trabajando, que Él está obrando. Porque a medida que mis ojos ven lo contrario, sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque a medida que siento que ya no puedo, allí es en donde Él me está despojando del orgullo y de la autosuficiencia y está tomando el control de mi vida. Oh, Carrasha, canta la baila, la batalla. No estás aquí por casualidad esta noche, estás aquí porque naciste para ser un líder, naciste para ser cabeza, naciste para ser un ministro, una ministra. No estás aquí por casualidad, porque aquel anhelo que bajó a tu corazón hace años o hace poco de entregar tu vida y de servir a Dios verdaderamente, en donde le has dicho: Señor, yo no quiero ser un cristiano de banda, yo te quiero conocer. Si yo te sirvo, te quiero servir de verdad. Oh, ese pensamiento llegó hasta la presencia del Señor. Y aquí está Él para reafirmarte y decir: el Señor inundó a Moisés con su presencia mientras conversaba con él en aquella zarza. El Señor le entregó a personas que estarían con él, porque dijo: yo no sé hablar, ¿cómo iré yo solo? Y el Señor le dijo: tu hermano Aarón no es de buen hablar, a él lo pondré para que vaya contigo. ¿Sabes? Ese mismo Dios está esta noche. Tal vez en algún momento has dicho: Señor, pero ¿cómo iré yo solo? O estoy solo, o estoy sola. Pues el Señor te dice: yo pongo personas cerca de ti. Yo pongo personas cerca de ti. Oh, Rasha, canta, la baila, la canta, la babasta. Rasha, canta, la baila, la batalla, la babasta. Tú estás aquí en medio de nosotros. Te adoro a ti, te adoro a ti. Decláralo. Tú estás aquí transformando destinos.
adoro a ti. Estás aquí haciendo milagros. Te adoro a ti, te adoro a ti. Estás aquí abriendo mis ojos. Te adoro a ti, te adoro a ti. Decláralo una vez más. Estás aquí afirmando mi vida. Te adoro a ti, te adoro a ti. Sabemos, Señor, que estás aquí con nosotros. Sabemos que no nos dejas. Sabemos que no nos abandonas. Sabemos, Padre, que nuestras vidas están en tus manos. Levanta tu mano y dile: Señor, yo sé que estás conmigo en esta circunstancia. Dile: yo sé que estás conmigo. Yo sé que estás obrando. Yo sé que estás cambiando. Dile: yo confío en ti. Yo espero en ti. Dile: Señor, yo no dependo del sistema. Yo no dependo de mi trabajo. Yo no dependo, Señor, de lo que mis ojos miran. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti, Señor. Por eso te adoro, porque solamente de ti dependo. Estás aquí, sanando nuestras vidas. Te adoro a ti, te adoro a ti. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, rearranging destinies. I worship you, I worship you. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre por todo lo que eres. Aunque no nos dieras lo que te pedimos, de todas maneras te adoramos. Te adoramos porque el mayor gozo de nuestro corazón es estar con
mi Padre, tú eres mi defensor, tú eres el que levanta mi cabeza. Si eres padre o madre de familia, dile: Señor, así como tengo mi mano puesta sobre mi cabeza, así está tu diestra conmigo, con mis hijos y los hijos de mis hijos. Dile: Señor, yo no tendré temor, porque sé que tú guardas mi vida, la vida de mi cónyuge y la vida de mis hijos. Dile: gracias, Señor, porque tú estarás conmigo siempre hasta el fin de los tiempos. Oh, gracias, Señor, porque tú eres bueno.